Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast Conversar con Simpatía, Ciencia y Reflexión para la Transformación. Mi nombre es Angélica Suil y estoy junto a mi amigo Alejandro Millán y nosotros somos los fundadores de la consultora Simpatía. En el día de hoy, Alejandro, vamos a conversar con quienes nos escuchan sobre las emociones, ¿sí? Las emociones, pero también cómo estas impactan en nuestra vida, en la generación de nuestro mundo, en nuestras relaciones familiares, personales, laborales, etc. Vamos a hablar también de un poco de esta mirada desde la ciencia, de qué es lo que es las emociones desde la ciencia, desde el explicar en ciencia, y también de cómo esto también nosotros podemos aprender a gestionarlas, a hacer un buen uso dentro de lo que podemos hacer, que también vamos a hablar sobre eso. Y también sobre algunos aspectos que sean prácticos para poder trabajar nuestras emociones, para ponerlas al servicio siempre de nuestro bienestar. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo estás a propósito de emociones? ¿Cómo estás? Profundamente emocionado con este tema, pero en realidad siempre que hacemos un podcast me aparece algo de nerviosismo. Entonces, si tuviese que definir una emocionalidad, tiene que ver con el nerviosismo. Y vamos, la implicancia que tiene estar o no estar nervioso en una conversación como esta. Claro, yo hace un tiempo atrás me invitaron a un podcast de una querida amiga, y Olga Pizarro, que aprovecho de mandarle un cariñoso saludo, y yo estas cosas de los podcasts y las cámaras me ponían súper nerviosa. Entonces, como yo le decía, ¿cómo te sientes? La verdad es que súper nerviosa, pero el saberlo y ya reconocerlo me da cierta ventaja o conocimiento previo para yo poder hacerme cargo de eso también, ¿sí? Entonces, la medida que me conozco, me reconozco, también sé cómo yo puedo actuar frente a ciertas circunstancias, me ayuda a también saber qué puedo hacer para poder saber convivir con ese nerviosismo y que también se ponga al servicio de mis tareas, de lo que quiero comunicar contigo, de lo que quiero transmitir a las personas. Entonces también una de las cosas importantes que vamos a hablar sobre las emociones también es reconocerlas y también saber qué hacer con ellas cuando me pasan. Así que bueno, con nerviosismo y todo. Oye, y yo le agregaría también, se me ocurre en este momento, aceptarla. Porque claro, si yo en este minuto digo no puedo estar nervioso, con la experiencia que tengo, llevo muchos años facilitando, etcétera, estoy con mi amiga, ¿por qué no me puedo colocar nervioso? Eso probablemente va a acentuar el nerviosismo, me va a llevar a otra emocionalidad y tampoco a lo mejor va a ser muy propicia, así que digo, mira, sí, pues, es obvio que frente a una exposición pública estoy nervioso. Bueno. Alejandro nervioso. Me acepto Alejandro nervioso. Muy bien. Oye, y lo que queremos hablar también es qué significa la palabra emoción, porque muchas veces o por mucho tiempo se ha pensado que las emociones son algo, ¿cómo explicarlo? Desde el mundo de la psicología o desde ciertas explicaciones que hablan como que la emoción es algo que te pasa, ¿sí? Sin embargo, también no siempre tenemos como una definición de qué es lo que significa una emoción. Y hay cierto repertorio de emociones que son más conocidas que otras, pero hay muchas otras. Las emociones básicas son las más conocidas por lo general, ¿ya? Pero las emociones, por ejemplo, que son más intrínsecas o que vienen ya con nuestro nacer, yo podría distinguir dos tipos de emociones: unas que son como aprendidas en el camino desde el momento de nacer y otras que son aprendidas en la cultura, como las más fisiológicas, digamos, como las más innatas, como el hambre, el sueño, ¿cierto? Cuando tú no le enseñas a una guagua a llorar, la guagua llora, ¿sí? Y eso también es una emoción. ¿Y por qué decimos que esas también son emociones? Porque tenemos que ir a la etimología de la palabra, pues la palabra emoción viene de emotio, que significa tendencia al movimiento, es lo que nos impulsa al movimiento. Entonces, cuando tú me preguntabas, por ejemplo, delante cómo estaba, yo mencioné nervioso, pero además estoy resfriado, en este minuto estoy resfriado. Entonces, ¿yo por qué podría decir que estar en un estado de agripamiento es de una forma una emoción? Porque estar agripado me predispone a un conjunto de acciones. Claro. Ando más lento, ando con más somnolencia, y es bien interesante. Después vamos a ver por qué es importante reconocer esto y mostrarlo, hacerse predecible. Claro. Emociones, en definitiva, es siempre que un ser humano, un ser vivo, ¿ya?, esté en movimiento, va a estar emocionado. Por lo tanto, toda nuestra vida es muy emocionante, porque es como lo básico del ser vivo es que está en movimiento. Nuestras células, nuestra microbiota, nuestros virus, todo lo que convive en nuestro organismo, en nuestras neuronas, todo está en constante movimiento. Por eso, por ejemplo, nosotros siempre preguntamos en los talleres, bueno, ¿usted en qué momento diría que no está emocionado? ¿Ya? Porque si tú miras, cuando estás durmiendo, igual estás en un movimiento, porque estás en la generación del sueño, ¿ya? O estás en la quietud, estás en la tranquilidad, ¿ya? O estás dormido, que también es un estado,
pero sigues estando en movimiento constante, ¿ya? Claro, y ahí hay toda una problemática con respecto al lenguaje que ocupamos para las emociones, porque cuando decimos, por ejemplo, me emocioné, en general se asocia a un grupito de emociones bien particulares. Es como que me alegré o me generó como una admiración Me por dio algo. rabia. Pero me dio rabia también es que me emocioné. O sea, Me dio pena. siempre que estoy en una emoción, me estoy emocionando. O sea, no puedo dejar de emocionarme. Y lo que tú dices es importante. Si está vivo, usted tiene emociones. Claro. Por ejemplo, si nosotros estamos en la emoción de la somnolencia o del hambre, ¿sí? O por ejemplo, yo estoy en la emoción de la doble presencia, ¿sí? Son estados sensomotores en los cuales desde ahí estamos operando en nuestra vida cotidiana. Entonces, reconocernos en el estado en el que estamos es fundamental, porque desde ahí van a empezar a surgir todo el repertorio de conductas posibles, y no solamente las conductas, de lo que creemos, lo que pensamos, lo que escuchamos, lo que percibimos, es todo. Todo se empieza a teñir desde la emoción en la que estamos operando. Por eso es tan importante saber en qué estado estoy. Por eso que decimos que es una frase sorprendente, cuando la contamos en los talleres, en los laboratorios, que las conversaciones, los conflictos en particular, siempre es un tema de emociones, y las conversaciones, más que temas de razones, son temas de emociones. Las razones vienen después, como el ropaje que usamos para disfrazar una emoción, o como decía la otra vez un profesor al que estábamos escuchando, todas nuestras acciones llevan una firma emocional, que no siempre observamos. De repente nos desentendemos de esa firma emocional. Qué buena esa. Bonito, bonito. Te sorprendí. Me sorprendiste. Ahora estoy en la emoción de la sorpresa, ¿eh? Oye, y esto es importante porque cuando nosotros decimos que estamos en cierta emoción, y primero entonces aceptar, porque es como que las personas, yo me acuerdo más antiguamente que ahora, porque hay afortunadamente hoy día hay más educación sobre las emociones. Pero sin embargo antes era como ya, pues no seas emocional, o no seas tan emocional, si en definitiva lo que siempre estamos haciendo es estar en una emoción. Entonces eso primero, como reconocer que siempre estamos haciendo todo nuestro quehacer humano desde una emoción. Lo primero es aprender a identificar desde qué emoción estoy. Por ejemplo, hoy día yo puedo estar entusiasmada y puedo estar descansada, que es distinto cuando estoy, por ejemplo, con sueño y cuando ando con mucha preocupación o con mucho estrés. Entonces, cuando nosotros estamos en cierta emocionalidad, nos permite saber cuál puede ser el posible repertorio de conductas con los que vamos a actuar. Sobre todo si yo conozco un poco mi historia, y si yo sé que, por ejemplo, cuando estoy enojado, tiendo a tener ciertas conductas. Hasta este momento las podría reaprender, pero sé que hasta este momento enojado me comporto de cierta forma. Entonces es importante que mis antenitas estén paradas para estar atento a cuando me empiezo a molestar, y que lo empiezo a notar desde mi corporalidad. Cada uno va a sentir la emocionalidad de una forma distinta. Yo, por ejemplo, cuando me enojo siento así como que el corazón me empieza a latir por aquí, una cosita acá, y siento que las sienes se me calientan un poco. Bueno, ese es el minuto en que yo sé, tengo que salir a dar una vuelta, tengo que salir a dar un paseo. ¿Me podría quedar? Claro que me podría quedar, pero las consecuencias cuando me he quedado no siempre han sido las más afortunadas. Claro. A mí me gusta siempre como que proponerle a la gente que conozca y reconozca sus emociones, tanto aquellas que te generan malestar y también restringen la mirada, restringen la conversación, restringen la escucha. Sí, porque por ejemplo, no es lo mismo que cuando yo estoy, por ejemplo, ustedes saben que no me pueden pedir muchas cosas cuando estoy con sueño. Absolutamente ninguna. Porque claro, mi percepción del mundo, ya por el cansancio, porque me pongo más mañosa, me pongo más irritable, es muy distinto cuando yo estoy ya descansada, estoy en la tranquilidad y en el entusiasmo, que es muy distinto a cómo yo voy a reaccionar. Entonces también el reconocer qué me pasa a mí con cada una de las emociones, yo creo que es importante saberlo como algo básico, higiénico de nuestra convivencia humana. Y eso es importante porque tú misma nos has contado eso, que cuando en un día tienes una actividad que tú consideras crítica, que es importante, un taller, una conversación que es importante, tú te cuidas mucho la noche anterior de dormir bien. Claro. Y para ti eso es trascendental, porque más allá de tus intenciones, sabes que no durmiendo bien, tus conductas van a tener un repertorio distinto. Así es. Entonces, muchas de las cosas que dice, bueno, una vez que ya sabemos que todos los seres humanos somos seres emocionales, pero una de las preguntas que surge es cómo yo controlo las emociones, ¿ya? ¿Y qué podemos decir? ¿Las controlamos o no las controlamos? Yo las controlo absolutamente siempre. ¿No? Bueno, este era como el mito que había hasta no tanto atrás, no. Hace 50 años atrás. En el mundo femenino era admitida la palabra emociones. En el mundo masculino hace 50 años atrás, yo cuando era pequeño no había ninguna posibilidad de hablar de emociones. Pero cada vez hoy día las emociones son más parte del vocabulario. Y si nosotros entendemos por controlar que la emoción no ocurra, no hay ninguna posibilidad de controlarlas, porque las emociones no surgen. No surgen espontáneamente sin que nosotros podamos decidir si la quiero o no la quiero. ¿Qué es lo que puedo hacer entonces? Bueno,
más que controlar, puedo gestionar. Puedo darme cuenta de la emoción que me está ocurriendo, hacerme predecible con respecto a la emoción que me está ocurriendo, conocerme a mí mismo, saber qué es lo que me pasa, por lo tanto tener una mayor amplitud, ampliar el repertorio de conductas que tengo con respecto a la emoción. Entonces las puedo gestionar, nunca controlarlas. Y de ahí yo veo como dos patitas. Una, que yo puedo hacer cosas para que, por ejemplo, si yo puedo regular el espacio emocional en el que estoy, ¿sí? Y que los podemos dividir entre dos aspectos. Una, que son técnicas que regulan nuestro cuerpo, regulan nuestra sensorialidad, ¿ya? Como por ejemplo la respiración, como por ejemplo el saber que tengo que dormir bien, porque ya son cosas que yo puedo ir regulando. Lo importante de ir mirando el espacio emocional es también saber cuáles son las consecuencias que habitar en ese espacio emocional puede tener en mí, en las otras personas y en las cosas que hacemos en lo cotidiano. Entonces, ¿cómo yo puedo gestionarlas? Puedo hacer a través de técnicas o ir a espacios más fundamentales, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué técnicas tienes tú para tu regulación emocional? Respiración. Y esto es una técnica que en realidad es antiquísima, porque, oiga, cuente hasta 3 antes de reaccionar. ¿Qué tiene que ver hoy día con la respiración? Hacerme cargo de mi respiración, respirar profundo, hacerme consciente de la respiración, me va a dar un espacio también para darme cuenta de la emocionalidad en la que estoy involucrado y darme cuenta de dos aspectos que para mí son bien importantes. De repente hay consecuencias de corto plazo. Tengo una discusión con alguien, por ejemplo en mi auto, y como que la reacción inmediata es bajarme y pelear con la persona y te produce como un agrado inmediato. Pero la consecuencia a mediano y largo plazo puede ser brutal, puede ser inclusive hasta la muerte de alguna persona. Entonces, ponerme a detener, pensar, respirar, para darme cuenta qué es lo que podría pasar en definitiva con esa emocionalidad. Respirar, porque solamente ese hecho de estar 3 segundos me puede inclusive permitir un espacio para yo detenerme y mirar si quiero las consecuencias de lo próximo que voy a hacer. ¿Ya? Y porque la mayoría del tiempo nosotros andamos en automático, andamos inconsciente por la vida, actuando. Eso no quiere decir que no me importe lo que ocurra, sino que yo, por ejemplo, no estoy pensando lo que estoy diciendo, lo digo, ocurre, me muevo, ¿sí? Que es distinto cuando yo tomo atención y soy consciente, por ejemplo, de lo que el estado en el que estoy, cómo te puede afectar a ti. Si me doy cuenta de eso, yo puedo empezar a aplicar ciertas conductas o haceres para que yo pueda cuidar ese espacio entre tú y yo. Pero por el momento estamos hablando de lo técnico, por ejemplo, técnico de cómo yo puedo implementar técnicas de respiración para regular mi estado. Por ejemplo, si estoy en doble presencia, yo eso lo encuentro que es súper bueno cuando nosotros estamos con la cabeza pensando, nuestra mente está en, no sé, yo digo 7 pueblos más adelante porque en realidad ando pensando mucho en lo que viene y no estoy atenta a la tarea. Eso puede sacarme y yo hacer mal la tarea. O sea, puedo hacer mal la tarea desde, no sé, un mail que no mandé, que a lo mejor no puede tener un impacto muy grande, pero hasta inclusive causarle la muerte a una persona porque yo hay un control crítico de una persona que se puede intoxicar o que se puede dañar, que no lo hice. ¿Por qué? Porque estoy con un estado emocional donde mi doble presencia hizo que yo no estuviera con el foco en la tarea e hiciera mal una tarea y tuviese consecuencias mayores. ¿Ya? Entonces, son técnicas que nos permiten ir sabiendo cómo cuidar nuestro espacio emocional. La alimentación también es otra cosa bien importante que hoy día se ha investigado harto, porque todo lo que nosotros comemos también va produciendo ciertos cambios en nuestro organismo y nuestra microbiota está directamente conectada con nuestro sistema nervioso. Entonces, vía directa. Entonces también, si andamos más inflamados por la vida, puede que nuestros órganos funcionen de otra manera y hace que cambiemos el estado sensomotor. Hay unas investigaciones súper interesantes con respecto a la influencia que tienen bacterias, por ejemplo, en bichitos, en insectos, cómo les pueden cambiar la conducta absolutamente en beneficio de la bacteria y en perjuicio del bichito. Y si yo le preguntara al bichito, ¿por qué estás haciendo esto? Él me diría, no, porque me gusta. Pero en realidad está interactuando una bacteria. Y solamente un dato, nosotros en nuestra microbiota tenemos más bacterias que células en todo el cuerpo. Es decir, tenemos una cantidad enorme de bacterias que interactúan positivamente con nosotros. Y a mí eso me ha alumbrado un montón de cosas. A veces de repente cuando digo, oye, tengo unas ganas de comerme un completo, ¿seré yo? ¿Será mi bacteria que te está manipulando? Quiere comer una vienesa con mayonesa. Y eso también lleva a cuestiones que son más relacionales, también es súper importante. Claro, o a veces, por ejemplo, yo puedo sentir mucha rabia con alguien. ¿Ya? Y esa rabia a lo mejor no tiene que ver con la persona, tiene que ver con algo, con un estado en el que yo estoy, inclusive con una historia mía que no tiene que ver contigo.
Entonces es súper importante conocerse bien, reconocer tus espacios emocionales, aplicar estas técnicas que nos pueden mejorar nuestro estado emocional. Claro. ¿Ya? Pero hay otra parte que va más hacia los fundamentos, porque una es la técnica que yo aplico, que yo digo sirve mucho, el mindfulness, las terapias de relajación, ¿sí? Pero hay otro que a mí me gusta más porque apunta a hacernos cargo de las emociones desde un espacio más fundamental. ¿Qué crees tú que ha aportado valor de entender esta diferencia entre complementar la regulación desde lo técnico, pero también desde lo más fundamental? Claro, yo diría que lo más fundamental me lleva a un espacio más reflexivo. Por ejemplo, el conocerme bien, el conocer cómo reacciono, conocer mi historia, cuestionar mis paradigmas, mis creencias, hacerme consciente de eso. Para mí ha sido un gran timón para el tema de la gestión emocional, entre otras. Sí, yo creo que ese camino es súper importante porque cuando tú empiezas a aprender a conocer bien, ¿ya? Yo siento que todas las técnicas a mí me ayudaron mucho por ejemplo, a regular más mi rabia. Yo de cosas muy sencillas reaccionaba con mucha rabia, ¿ya? Y eso no era ni grato ni para mí, ni para mi pareja, familia, hija, colega de trabajo, para nadie, porque tenía consecuencias que eran el malestar. Entonces yo siento que cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que hacernos responsables del espacio emocional en el que habitamos, porque depende de nosotros, ¿ya? Todo empieza a cambiar. Y cuando empezamos a hablar que las técnicas nos sirven, pero cuando yo empiezo a trabajar mi rabia, ¿por qué yo reacciono con rabia ante el mundo? ¿Qué es lo que está ahí? ¿Cuál es mi historia? ¿Qué es lo que yo no he sanado? ¿Sí? Me voy al espacio más fundamental para que no cualquier cosa en el mundo ahora me gatille esa rabia que de la nada ya la tenía súper incorporada y aprendida. Y esto es un ciclo que se retroalimenta, porque no es solamente un tema de buenismo. Oye, sabes que no quiero afectar a nadie. El tema es que si yo afecto al entorno, que siempre estoy afectando al entorno, pero si lo afecto en términos negativos, si ando como disparando rabia, claro, lo que es posible que la respuesta que tenga del mundo sea también rabia, que empiece a confirmar mis ideas acerca del mundo sin cuestionarlas. Y eso es re importante. Yo me acuerdo una vez, yo vivía en un condominio, entonces yo tenía el cuestionamiento, tenía la crítica que en el condominio nadie hablaba con nadie. Y yo andaba criticando eso. Y una vez un amigo que invité a alojar tenía un tema ahí como de habitacional y estuvo alojando como un mes en mi casa. Yeah. Y él, a la semana, conocía a todo el condominio. Hablaba con todo el mundo. O sea, el problema no era el condominio. El problema era que yo no hablaba y andaba en una emocionalidad y obviamente recibía lo que andaba disparando en términos de emocionalidad. Y eso me llevó a comenzar a hablar con más gente, a hacer cosas, a modificar mi emocionalidad, a mirar de otra forma. Y todo se modificó. Empecé a hablar con gente, efectivamente. Sí. Y eso es muy lindo mirarlo porque al final, si nosotros somos más conscientes del mundo que estamos generando en nuestro día a día, vamos a entender la cultura que habitamos. A mí en lo personal me ha pasado que el reconocer mis emociones, ya aplicar ciertas técnicas que van regulando el espacio ha sido muy grato, ya ha sido muy valioso. Y más valioso aún ha sido cuando yo me he hecho cargo del espacio fundamental, donde por ejemplo yo aprendí la emoción de la rabia, donde reacciono como desmesuradamente. ¿Por qué surge? Porque surge, yo no puedo, es como decir, ¿sabes qué? No voy a enojar más. No es una cosa de declaración, es una cosa de aprendizaje y de entender por qué a lo largo de mi historia yo fui configurando ese modo de relacionarme con el mundo de la rabia. ¿Ya? Y ese, como dices tú y mencionaste, es un espacio reflexivo y de transformación. ¿Ya? Y esto lo que nos hace en realidad es como hacernos más presentes de que la cultura en la que habitamos nosotros va dependiendo de cada momento, como nosotros estamos generando este tejido emocional en las relaciones que tenemos en lo cotidiano. Qué bonita la palabra, tejido emocional, que se va formando momento a momento, y lo que hago yo, lo que haces tú, y cómo vamos danzando con respecto a eso. Claro, y eso nosotros siento que no somos muy conscientes de eso, por eso es tan relevante de poner este tema sobre la mesa de la familia, la mesa de la empresa, sí, la mesa del club social, de todos lados, porque significa también hacernos cargo éticamente de nuestra construcción de cultura, ¿ya? Porque lo que podemos hacer es justamente aprender, educarnos, para ir generando los espacios que nosotros también intencionemos o seamos conscientes de aquello. Porque aun cuando, por ejemplo, yo me equivoco y me da rabia de repente algo y sé que, por ejemplo, te he ofendido, puedo restaurar eso. Puedo decir, ¿sabes qué? Lo siento, me equivoqué, no dormí bien. Pero puedo hacer algo con eso. Pero cuando en la medida que yo no sé hacer cosas para
restaurar el espacio emocional o volver a generar confianza contigo o inclusive aceptar mi error y aprender de él, es más difícil transformar la cultura. Exactamente. Y se me viene a la cabeza también otro aspecto que es, la primera mirada es aprender a mirarme, pero también ser consciente de aprender a mirar a las personas que me rodean. Claro. O sea, cuando tú, por ejemplo, yo te miro, empezamos una conversación y digo, la Angélica se está molestando. Y a lo mejor ahí el tejido es yo mismo contribuir a no seguir la conversación. ¿Te parece, Angélica, si seguimos conversando un rato después? Porque también implica eso, me miro y también te miro a ti a la medida que nos vamos conociendo en la relación. Sí, a veces saber hacer las lecturas del otro también hace que nos equivoquemos en la relación. Y esto es medio anecdótico, pero ahora que estás resfriado, me acordé, porque una vez estaba haciendo un taller con una amiga en una gran minera, y ella tosía y tosía y tosía, y no quería salir porque quería terminar la tarea. Entonces yo de repente le digo, paremos, si no pasa nada, paremos, dejamos la actividad, se recupera. Claro, porque yo estoy tan en automático que no soy consciente de cómo yo ando. Y que ando produciendo en el medio. Claro. Mira, y eso tiene que ver con lo que hablábamos de algún minuto, de hacerme predecible. Claro. Porque, por ejemplo, si yo no cuento que ando con gripe, que ando con una molestia en mi garganta, la gente que me está mirando ahí en la cámara va a decir, oye, pero está como un poco adormecido, como que no escucha Angélica, algo le falta, no está interesado, no le gusta el tema de las emociones. Claro. Y no, pues si yo parto diciendo que estoy resfriado, eso predispone y la gente puede entender, lo que le está pasando es esto exactamente. Por eso que, por ejemplo, en muchos trabajos, en los inicios de jornada hay una pregunta que es estratégica. Oye, ¿cómo están? ¿Cómo llegan a este trabajo? ¿Cómo llegan a este taller? Que nosotros siempre lo hacemos. Sí. La gente nos pregunta, ¿y por qué siempre preguntan? Porque bueno, eso me permite saber qué es lo que le está pasando a cada uno. No es menor la pregunta. Claro, si nos movemos ciegas o ciegos a cómo está el espacio emocional, lo que estamos diciendo, no sabemos cómo las personas pueden reaccionar, por lo tanto, esa no información, esa no dato, puede que yo pueda cometer más errores. Pero, sí. Oye, y Alejandro, y una pregunta que siempre hacen, ¿cuáles son las emociones buenas y cuáles las malas? Las tengo clarita. No, tengo clarita las emociones buenas y las emociones malas. No, otro de los temas que se ha ido despejando en el tiempo es que no hay emociones buenas ni emociones malas. Todas me predisponen a ciertas conductas posibles. Y todas van apareciendo en la medida que van surgiendo necesidades del momento, acciones del momento. Lo que sí es importante distinguir es la intensidad que le damos a cada emocionalidad. Molestarme con alguien, por ejemplo, puede implicar que estoy colocando, no sé, límites, estoy molesto por algo y te lo quiero contar. O sea, hay algo, un acuerdo que habíamos tenido que no se cumplió y efectivamente me molesta. Pero si esa molestia se transforma en grito, en golpeteo de mesa, claro. Efectivamente puede estar perjudicando mucho la relación. Ya no estamos en esos tiempos. Además que ya no se puede. Hay que ir transformando, claro. Justamente, y cumpliendo nuestro acuerdo de convivencia, porque justamente todos apuntan al bienestar de las personas, al cuidado, al respeto. ¿Ya? Entonces, la regulación para mí emocional es entender que, si bien entendemos que siempre vamos a ser seres emocionales, no controlamos las emociones, pero sí podemos hacernos cargo de manera consciente, aun cuando nos equivoquemos, de cómo genero yo el espacio emocional, este tejido emocional, relacional contigo, para construir la cultura que queremos. ¿Ya? Y esto en lo cotidiano, esto en lo organizacional, esto a nivel país, como en todas las dimensiones. ¿Con qué nos vamos, don Alejandro? ¿Qué te gustaría compartir? Yo me voy con ese tema del conocimiento personal con respecto a la emocionalidad. Eso, cómo hacerme cada vez más consciente de las emociones, pero además de algo que tú mencionaste. De repente dar una miradita al origen. ¿Por qué hay ciertas situaciones que me enojan tanto? Que pareciera ser que es por la circunstancia que estoy viviendo. Claro. Pero cuando hago un análisis parece que es por algo que de repente aparece más atrás. Y con eso me voy, esa revisión. Claro, y aquellas emociones que en realidad nos pueden generar malestar, como, no sé, la tristeza, que yo puedo empezar a deprimir, ¿sí? O el pánico, el miedo, todo aquello que en realidad a ti no te genere bienestar, porque eso es súper personal, eso es de cada cual sabe dónde le aprieta el zapato, como se dice. Qué importante eso, que no me genera bienestar. Claro. Yo, por ejemplo, puedo estar hiper enamorado, pero ese amor no me está generando bienestar. O sea, también podría ser una emoción que en ese minuto no me está generando como el bienestar de lo que estamos hablando. Claro. O un exceso de felicidad. Exceso de felicidad, claro. Claro. Las emociones no son buenas o malas en sí, sino que depende de la circunstancia, depende de la situación, depende de cada persona. ¿Sí? Y lo que tenemos que aprender es esta regulación, esta ecualización para convivir en el otro, en el espacio que queremos construir. Yo creo que eso, yo me quedo con esa reflexión de hacernos más conscientes de las emociones en las que andamos y también aprender sobre nosotros mismos
articular ciertos, tanto técnicas como espacios reflexivos profundos para aprender por qué tú haces lo que haces, y en función de eso ser más responsables y activos en la cultura que estamos generando. ¿Nos despedimos? Nos despedimos. Sí. Bueno, y aquí un saludo muy cordial a todos quienes nos están escuchando, y también porque recuerden que somos seres emocionales, así es que 100% todo el día mientras esté viva, está en una emoción. Así es, pues nuestra vida es totalmente emocionante, así que disfrútenla. Nos vemos. Chao, que estén bien.